Evangelio de hoy. Miércoles 8 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 34 al 44. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud. Y sintió compasión de ellos. Porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya se había hecho tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Este lugar está deshabitado y es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y pueblos cercanos a comprar algo de comer. Pero él les respondió: Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre el pasto verde. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron hasta saciarse. Y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. La compasión de Jesús como punto de partida. El relato comienza con la mirada de Jesús hacia la multitud. Una mirada cargada de compasión. Esta compasión no es simplemente una emoción superficial, sino una respuesta profunda al estado de las personas. Eran como ovejas sin pastor. Esto nos invita a reflexionar sobre el corazón de Jesús, que se mueve por la necesidad humana, física y espiritual. Su compasión no se limita a consolar. Lo impulsa a actuar y a enseñarles muchas cosas, mostrándonos que la verdadera empatía debe traducirse en acción concreta. Nos desafía a preguntarnos: ¿cómo respondemos ante las necesidades de los demás? ¿Somos capaces de ver a las personas con los ojos de Cristo, percibiendo no solo sus carencias externas sino también su hambre espiritual? Este pasaje nos invita a cultivar una mirada compasiva que, al igual que la de Jesús, transforme nuestra percepción y acciones hacia los demás. La enseñanza antes del alimento. Antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús enseña. Este detalle no debe pasarse por alto, ya que pone de manifiesto que el hambre espiritual precede al hambre material. Las personas habían seguido a Jesús hasta un lugar desolado, atraídas por su palabra, demostrando que su deseo más profundo era escuchar el mensaje del reino. Aquí encontramos una lección fundamental: el alimento espiritual es esencial para la vida. Jesús, el pan de vida, nutre nuestras almas, antes de satisfacer nuestras necesidades físicas. En nuestras vidas, es fácil caer en la trampa de preocuparnos exclusivamente por lo material, olvidando que nuestra alma necesita la palabra de Dios para encontrar sentido, dirección y esperanza. La invitación a ser colaboradores. Cuando los discípulos sugieren despedir a la multitud para que busquen comida, Jesús les responde: denles ustedes de comer. Esta frase, cargada de desafío, resalta la misión de los discípulos: ser colaboradores en la obra de Dios. Aunque sabían que no tenían los recursos para alimentar a tanta gente, Jesús los invita a actuar con lo que tienen, por pequeño que parezca. Este gesto refleja cómo Dios actúa en nuestras vidas. Él no nos pide soluciones imposibles, sino que ofrece su poder
para multiplicar nuestras limitadas capacidades. Cuando nos disponemos a colaborar con Él, esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra disposición para ser instrumentos de Dios. Estamos ofreciendo lo que tenemos, aunque parezca insignificante, para que Él lo transforme en abundancia para otros. La multiplicación como símbolo del reino. La multiplicación de los panes y los peces es mucho más que un milagro físico. Es un signo del reino de Dios, donde la generosidad y la abundancia prevalecen. En el reino, no hay escasez, porque Dios provee en abundancia para todos. Este milagro nos enseña que cuando compartimos, Dios multiplica. Es también un llamado a vivir en solidaridad. En un mundo donde prevalecen la desigualdad y el egoísmo. Este pasaje nos desafía a imitar a Jesús en su generosidad. El milagro ocurre cuando se rompe el pan y se comparte, mostrándonos que el verdadero sentido de la vida está en dar y compartir con los demás. La abundancia de las obras. Un detalle significativo es que, después de alimentar a 5,000 hombres, se recogen 12 canastas llenas de sobras. Esto no solo muestra la generosidad de Dios, sino también su capacidad para desbordar nuestras expectativas. Las obras simbolizan que el amor y la provisión de Dios no tienen límites. Esta abundancia nos invita a confiar plenamente en la providencia divina. En momentos de escasez o incertidumbre, este pasaje nos recuerda que Dios es capaz de proveer mucho más de lo que necesitamos, siempre y cuando confiemos en Él y pongamos nuestras vidas en sus manos. La organización del milagro. Jesús pide que la multitud se siente en grupos, en un gesto de orden y comunión. Este detalle resalta que el milagro ocurre en un contexto de comunidad. La fe no es solo una experiencia individual, sino que se vive y se fortalece en comunidad. Al partir el pan, Jesús no solo alimenta a las personas, sino que las reúne en torno a una mesa común, anticipando la Eucaristía. Este acto nos invita a reflexionar sobre nuestra pertenencia a la comunidad cristiana. ¿Participamos activamente en la vida comunitaria? ¿Somos agentes de unidad y comunión en nuestras familias, parroquias y sociedades? La prefiguración de la Eucaristía. El lenguaje utilizado en este pasaje, tomó los panes, pronunció la bendición, los partió, es claramente eucarístico. Jesús no solo satisface el hambre física de la multitud, sino que prefigura el alimento espiritual que ofrecerá en la Eucaristía. Su cuerpo y sangre, entregados por la salvación del mundo. Este milagro nos llama a valorar profundamente el don de la Eucaristía. El alimento que nutre nuestra alma y nos da la fuerza para vivir como discípulos. Nos invita a acercarnos a la mesa del Señor con fe, gratitud y un corazón dispuesto a ser transformado por su presencia real. La prueba de fe para los discípulos. En este relato, Jesús desafía a sus discípulos a actuar con fe cuando les dice, denles ustedes de comer. A primera vista, esta petición parece irracional, ya que los recursos que tenían eran insuficientes para satisfacer a una multitud tan grande. Sin embargo, este desafío no buscaba exponer sus limitaciones, sino enseñarles a confiar en la capacidad de Dios para obrar milagros incluso a través de la escasez. Este momento nos recuerda que, en nuestra vida diaria, Dios a menudo nos pide dar un paso de fe, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Nos invita a superar nuestras dudas y a depender completamente de Él, quien tiene el poder de convertir nuestra insuficiencia en abundancia.
En nuestra jornada de fe, ¿estamos dispuestos a confiar en Dios y a dar el paso que Él nos pide, aunque no entendamos completamente su plan? El reconocimiento del don divino. El acto de levantar los ojos al cielo y pronunciar la bendición. Antes de partir los panes destaca la importancia de reconocer que todo don proviene de Dios. Antes de multiplicar los alimentos, Jesús agradece al Padre, mostrando una actitud de total confianza y gratitud. Este gesto nos enseña que nuestra relación con Dios debe estar fundamentada en el reconocimiento de su bondad y generosidad. A menudo, en nuestra vida cotidiana, podemos pasar por alto la mano de Dios en nuestras bendiciones. Este pasaje nos llama a detenernos, reflexionar y dar gracias por todo lo que recibimos, por pequeño que parezca. Cultivar una actitud de gratitud nos permite vivir con mayor alegría y paz, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de un Padre amoroso. La sobreabundancia como signo del reino. Las 12 canastas llenas de sobras después de que todos se alimentaron nos ofrecen un poderoso símbolo de la sobreabundancia del reino de Dios. Este detalle subraya que el poder de Dios no solo satisface nuestras necesidades, sino que desborda en generosidad. Este acto no es un simple exceso. Es una manifestación de que el amor de Dios no tiene límites y siempre da más de lo que pedimos o esperamos. En un mundo donde la mentalidad de escasez a menudo prevalece, este pasaje nos desafía a confiar en la abundancia de Dios. Nos recuerda que, cuando vivimos en comunión con Él, no hay falta que no pueda ser suplida y no hay necesidad que quede desatendida. Estamos abiertos a recibir esta abundancia divina y a compartirla con los demás, especialmente con los más necesitados. La invitación a compartir nuestra canasta. Este milagro también tiene una dimensión profundamente humana, la solidaridad. Jesús podría haber realizado el milagro sin la participación de los discípulos, pero elige involucrarlos en el proceso. Este gesto nos enseña que Dios desea que seamos partícipes activos en su obra, utilizando lo que tenemos, por pequeño que sea, para marcar la diferencia en el mundo. Cada uno de nosotros tiene 5 panes y 2 peces que ofrecer. Talentos, tiempo, recursos o incluso palabras de aliento. Aunque a veces sentimos que lo que tenemos es insuficiente, Dios puede tomarlo, bendecirlo y multiplicarlo para beneficiar a muchos. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿qué estamos dispuestos a ofrecer para que Dios lo multiplique en servicio de los demás? La comunión en la mesa del Señor. La imagen de las multitudes sentadas en el pasto verde, compartiendo el alimento provisto por Jesús, evoca una anticipación del banquete celestial y de la comunión en la Eucaristía. Aquí, Jesús no solo alimenta el cuerpo, sino que reúne a la gente en torno a un acto comunitario de unidad y sustento espiritual. Esto nos recuerda que la Eucaristía es el centro de nuestra vida cristiana, donde recibimos el verdadero pan del cielo. Participar en la Eucaristía nos transforma y nos impulsa a ser pan partido para el mundo, compartiendo el amor y la esperanza de Cristo con quienes más lo necesitan. Nos reta a vivir en comunión, no solo en el altar, sino también en nuestras relaciones diarias, promoviendo la justicia, la solidaridad y la reconciliación. El reto de vivir la fe en medio de la escasez. Este pasaje nos desafía a vivir nuestra fe de una manera práctica en medio de la escasez. Los discípulos, al ver la multitud hambrienta, se enfrentaron a un reto difícil.
¿Cómo podían alimentar a tantas personas con tan pocos recursos? Sin embargo, Jesús no les pide que resuelvan el problema por sí mismos, sino que confíen en Él. Este es un recordatorio de que muchas veces nosotros también nos sentimos limitados por lo que tenemos. Pero Dios no ve nuestras limitaciones como barreras, sino como oportunidades para mostrar su poder y generosidad. Cada vez que enfrentamos situaciones donde parece que no hay suficientes recursos, sea en lo material o lo emocional, Jesús nos invita a mirar más allá de nuestra propia capacidad. En esos momentos de escasez, Él nos invita a dar lo que tenemos, por pequeño que sea, y a confiar en que Él multiplicará nuestros esfuerzos para alcanzar a los demás. La participación activa en la obra de Dios. Es significativo que Jesús, en su milagro, involucra a los discípulos. Les pide que distribuyan el pan y el pescado a la multitud. Este gesto nos recuerda que no estamos llamados a ser espectadores de los milagros de Dios, sino a ser partícipes activos en su obra. Jesús podría haber hecho todo él mismo, pero optó por involucrar a sus seguidores, dándoles la oportunidad de experimentar la grandeza de su poder y de colaborar en su misión. De manera similar, hoy en día, Dios nos invita a ser partícipes de su plan de salvación. No porque nos necesite, sino porque desea que experimentemos la alegría de dar y compartir. Como discípulos de Cristo, debemos estar dispuestos a ofrecer nuestras manos, corazones y talentos para que Él los bendiga y los multiplique. Es en esta acción de compartir lo que tenemos que encontramos un profundo sentido de propósito y comunión. La multiplicación del amor. Finalmente, la multiplicación de los panes y los peces nos habla de cómo el amor de Dios se multiplica de maneras inesperadas. El amor no se agota cuando se comparte, al contrario, se expande y crece. En nuestra vida, cada acto de amor, cada gesto de compasión, cada muestra de generosidad puede multiplicarse y extenderse más allá de lo que imaginamos. Cuando amamos a los demás, estamos permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros y alcance a más personas de lo que podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Este milagro, entonces, no solo es un acto de provisión material, sino también un símbolo del amor infinito de Dios. Un amor que nunca se acaba y que siempre encuentra nuevas formas de expandirse. Al imitar a Cristo en nuestro amor hacia los demás, podemos ser instrumentos de ese amor multiplicado, haciendo una diferencia real en el mundo. Oremos. Señor Jesús, que siempre miras con compasión nuestras necesidades. Ayúdanos a confiar en tu providencia y a ofrecer con generosidad lo poco que tenemos, para que tú lo transformes en abundancia para los demás. Enséñanos a ser instrumentos de tu amor, a vivir en comunidad y a valorar el don de la Eucaristía como alimento para nuestra alma. Que tu ejemplo de compasión y entrega inspire nuestras vidas y nos haga verdaderos discípulos tuyos. Amén.